Bienvenidos a otro episodio más aquí en Verdad Profunda. Así es. Donde profundizamos en las escrituras y exploramos cómo guían nuestras vidas. Amén. Queremos disculparnos con la hora, ¿verdad? Y también porque nuestros anfitriones no están en el día de hoy. Margie. Están en Colombia, manténlo en oración. Amén. Margie y Isaac están en Colombia. Están haciendo una misiones médicas, un operativo médico en Colombia. Así que manténlos en oraciones. Estarán de vuelta el próximo domingo, si Dios lo permite. Así es. Pero hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Quién es ella, Raquel? Bueno, ella es alguien fenomenal. Ella tiene una biografía única. Tricia Domínguez es una abogada, defensora social y actriz dominicana estadounidense, cuya obra es testimonio de su pasión por la justicia, la creatividad y el servicio. Su carrera actoral despegó con papeles en películas independientes como Mientras éramos jóvenes y grandes producciones como El sorprendente Hombre Araña 2. ¡Wow! Y también La Ley de Orden y Sangre Azul. Impulsada por su deseo de justicia, Tricia se dedicó a la abogacía defendiendo los derechos de las personas vulnerables en el sector sin fines de lucro. Ocupó cargos ejecutivos brindando asesoría legal y liderando iniciativas que impactaron a más de 10,000 familias en la República Dominicana. Wow, eso está bueno. Y entonces vamos a recibir a nuestra hermana y amiga. Tricia. La super Tricia. ¿Cómo está? Hay que realmente, después de esa introducción, sí. Yo quiero una autografía. Así es. Bueno. Dios bendiga, hermana. Hello. ¿Cómo está? Bueno, después de esa introducción, yo dije, pero otra persona aquí tirando, ¿qué va a pasar? Porque realmente creo que de verdad ellos dijeron, me pusieron allá, pero nada, yo realmente estoy muy agradecida de compartir aquí con ustedes. Para mí es más que una bendición. Y nada, gracias de verdad por esta invitación y por tenerme aquí con ustedes en el programa. Gracias a ti por estar dispuesta de estar aquí y compartir con nosotros en Verdad Profunda. Así es, nos honra tu presencia y queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que van a estar conectándonos. También, Raquel, quisiéramos presentar cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es un tema bastante, uno lo puede ver y se ve simple, pero realmente es un tema bastante profundo. Y el tema de hoy se titula La bendición de la obediencia. Es interesante eso. Entonces voy a comenzar con una preguntita simple. Hermana Tricia, cuando usted escucha ese tema, ¿qué le llega a su mente? ¿Qué te dice automáticamente al ver ese tema? Desde que escucho eso, lo primero que me llega es sacrificio, negarse a uno mismo, porque yo pienso que ninguna obediencia es algo que sale natural del ser humano, sino que es algo que normalmente uno hace porque al final sabe que será bueno, pero no necesariamente porque tú deseas hacerlo. Sino que para mí, sí, esa es la primera palabra que me llega. Como un despojarte de lo que tú realmente quieres hacer. Así es. Raquel, ¿qué dices tú? Realmente es así. La obediencia requiere hacer algo que tú no quieres hacer, como dijo Tricia. Un sacrificio algo
porque uno no necesariamente le gusta seguir las reglas y las leyes, pero hay que seguirla, ¿me entiende? Entonces, de eso se trata. Si no tuviéramos reglas o leyes, estuviéramos viviendo en un caos. Eso está interesante. También dentro del mismo tema tenemos una parte que nos dice directamente específica qué es este tema, que es la bendición. Entonces, por un lado, la obediencia conlleva un sacrificio, ¿verdad? Pero la bendición a esa obediencia, entonces, eso lo vamos a explorar un poquito. Como dirían, yo siempre digo, obedecer al principio suena duro, ¿verdad? Como ustedes mencionaron, eso requiere un sacrificio. Pero, ¿dónde está la bendición de ese sacrificio? Y ahí me gustaría que enfaticemos un poquito acerca de dónde podemos ver nosotros las bendiciones de parte de Dios en la obediencia y ese sacrificio que nosotros hacemos para obedecer. Tricia. Cualquiera puede. Okay. Sí. Bueno, realmente la bendición viene a través de agradar a Dios. O sea, nosotros obedecemos cuando se trata de obedecer a Dios, es para agradarlo a Dios, para agradarle a Él, para que honrarlo a Él, para un signo de respeto y honra a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial. Entonces, para mí, honrarle a Él, para mí es una gran bendición para mi vida. No sé si Tricia tiene algo más que agregar. Bueno, yo diría que, déjame decirte que obedecer no es fácil, especialmente cuando incluye un negarse a tu voluntad. Hay muchas personas que han tenido que obedecer, por ejemplo, al llamado de Dios, que no necesariamente querían, o pastores que, por ejemplo, son pastores ahora, pero que quizás en su corazón y en su deseo querían otras cosas. Y Dios los llamó al ministerio. Y de hecho, me imagino que cada uno de nosotros conoce personas que tienen testimonios parecidos en lo que decían, Dios mío, pero yo no pensaba nunca que iba a hacer eso. O por ejemplo, en el caso, yo conozco una persona que, porque su papá era pastor, ella dice, yo no quería eso para nada y el Señor puso eso en mi corazón. Entonces, por eso es que la obediencia muchas veces conlleva un sacrificio. Obviamente siempre trae paz, siempre trae alegría. Cuando tú sabes que estás en los caminos que tienes que estar, aunque no sea necesariamente, aunque aparentemente no sea lo más fácil, pero es el camino que lleva a la bendición, que lleva a tener esa paz. Bueno, no me quiero adelantar porque no sé cómo quieran, pero no te preocupes que no y lo hay, hablamos. No hay una, no te preocupes que no hay un patrón así. Sí. Ya, yo le comentaba en una ocasión a ustedes mismos cuando hicimos esto en inglés, de que muchas veces mi padre, cuando estaba pequeña, él pues antes de irse a hacer los vuelos que hacía, porque es piloto, nos dejaba unos versículos, capítulos de la Biblia para que nos aprendiéramos, nos memorizáramos esos capítulos. Y yo siempre decía, pero ¿por qué papi quiere que nos memoricemos esos capítulos? O sea, tantas cosas tan largas. Y muchas veces yo lo hacía, claro, por obedecerlo, pero muchas veces era como que, ay, Dios mío, ya papi viene, tengo que aprendérmelo, como que por un temor, porque tenía ese temor de que algo pudiera pasar. Entonces, cuando papi venía, ya era como que, ok, tengo que recitarle el capítulo entero. Y quizás en ese momento yo no entendía, porque él lo hacía y me parecía tedioso, porque muchas veces como que la obediencia parece algo que uno no entiende en el momento, uno lo ve tedioso, lo ve como algo, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Uno no le encuentra la razón en ese momento, pero hoy en día le doy gracias a
a esa metodología que él entendió que era la mejor en ese momento, porque gracias a eso, pues hay muchos versículos que hoy en día yo sé, y es a raíz de esos momentos de yo ser una niña, donde él nos ponía a memorizarnos la Biblia. Wow. Y eso es lo que pasa muchas veces con la obediencia, que a veces no tiene sentido en el momento. Tú dices, pero ¿por qué? ¿Para qué? Si voy a la iglesia el domingo, ¿para qué quiere que me lo memorice? Pero al final, después tú dices, wow, pero mira, está leyendo ese capítulo y como que todo me lo sé. Uh-huh. Y es como tu memoria de todo lo que me había aprendido cuando estaba niña. Oh, o sea, sí. Que me llega solamente porque es un ejemplo de obediencia quizás en el momento que uno no entendía y no quería hacer, pero que al final sí trae una recompensa. Sí. Está interesante este punto que tú presentas, porque quizás siguiendo el mismo análisis que tú expresas, quizás en el momento tú lo veías como un pesar. Ay, papi, me puso esta tarea y no entiendo, ahora mismo no entiendo eso. Y quizás en el proceso de tú ir por la trayectoria, tú decías, wow, tengo que memorizar esto, me cuesta, tengo que sacar el tiempo para hacerlo, y todo eso te estaba costando esfuerzo en el momento, y quizás un poco de temor, ¿verdad? Porque ya estaba llegando la hora de que sabía que tu papá regresaba y que debería de haber evidencia de que cumpliste con esa tarea que él te dio. Sin embargo, en circunstancias donde tú te has encontrado, esas mismas bendiciones o esas palabras fueron como forma de bendiciones, ¿verdad? Porque la recordaba, wow, mira, la Biblia decía ciertas cosas y quizás yo estoy pasando por esto y mira, ahora tengo la fortaleza de usar eso que me aprendía. Amén. Cuando en el momento quizás no lo recordaba o quizás no estaba pensando que iba a ser apropiado para una situación X, tú ves. Y qué bueno que nuestros papás saben que de una forma u otra entienden que la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Yo siempre digo que ¿qué hubiera sido para nosotros si el esfuerzo desde el primaria o desde el primero hasta el cuarto de bachillerato, tú tuvieras que estudiar la palabra así como los judíos? Que en vez de estudiar las cosas seculares, fuera la palabra para nutrirnos de esto. Amén. Que una vez que, en el tiempo de Jesús, cuando esas personas crecían, conocían el Torah, ¿me entiendes? Y no era de que alguien pudiera venir y confundirlo, porque desde niños se la pasaron todo aprendiendo el Torah. Sí. Entonces ya cuando son adultos, pues obviamente van a conocerla. Y todos nosotros tenemos el privilegio de aprenderla, pero no queremos pasar el sacrificio de estudiar. Amén. Ustedes mencionan algo o describen algo muy importante en cuanto a la obediencia. Tricia, tú mencionaste que escuchar a tu padre en ese ejemplo que acabas de mencionar. Para mí, la bendición viene porque de obedecer a tus padres de igual manera a Dios te da dirección. Y te da dirección a tu propósito también cuando obedeces. Entonces es algo, te da claridad al propósito de Dios, aunque en el momento que uno está pasando el sacrificio no parece, pero ya el fruto de obedecer o lo que viene a través de obedecer es esa bendición, ¿me entiendes? Esa bendición de poder saber quién tú eres, el propósito que Dios tiene, la claridad del propósito que Dios tiene para ti. Una de las cosas que me gustaría compartir es que, por supuesto, las escrituras obviamente están llenas de arriba abajo a que nosotros sigamos la obediencia. De hecho, nos dicen que la obediencia no se trata de seguir las reglas simplemente, sino se trata de alimentarnos a nosotros mismos en la voluntad de Dios. Uh-huh. Qué lindo es que, así como el Señor pudo decir de David, que
su corazón es conforme a su voluntad, nosotros podamos experimentar ese tipo de referencia que el Señor diga. Sí, sabemos que no somos perfectos y que tenemos muchas imperfecciones y muchas áreas donde debemos de trabajar, al igual que David. Si ustedes conocen la historia de David, van a ver que desde persona en su familia, desde el hermano más pequeño hasta el papá o el abuelo, había muchas cosas que él debió de trabajar y muchas cosas donde los hijos se levantaron contra él, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios pudo decir, wow, ese hombre tiene el corazón conforme a mí. Amén. Porque no es como nosotros comenzamos, sino cómo terminamos. Y si siempre terminamos buscando esas bendiciones de seguirle la voluntad, como una de la reconciliación que el Señor hizo con Pedro fue, sigue mis mandamientos y apacigua mis ovejas. Y se lo hizo 3 veces, contándole las 3 veces que él negó a Jesús. El Señor realmente quiere que tú y yo obedezcamos a su palabra. Y para hablar un poquito, déjame preguntarle a Tricia. No sé, no creo que lo puse en el sistema, pero en el Salmo hay una escritura, a ver si no sé si tiene acceso a la Biblia por ahí cerca. En el Salmo 33, 18. Perdón, no escuché bien. En el Salmo 33, 18, verso 18. Una escritura ahí que... ¿Tú la tienes, Raquel? Si quieres, yo lo leo. He aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces, este versículo sobre la obediencia y sus bendiciones, ¿qué significa o qué interpretas a través de este versículo? ¿Lo puedes repetir otra vez? He aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Bueno, lo primero es que esperar requiere, pues, uno tener fe, ¿no? Porque uno es como que, no sé, alguien me diga, espérame aquí que yo voy a ir a un lugar, vuelvo ahora, y uno se queda esperando porque tiene fe de que la persona va a regresar. Entonces, es como cuando uno se siente agradado también porque alguien tiene confianza en uno. O sea, ¿a quién no le gusta que alguien confíe en ti, que tú puedas confiar en alguien también? Pues yo pienso que cuando confiamos en Dios y tenemos fe, pues obviamente Dios se agrada de eso. De hecho, no podemos agradarle a Él si no le creemos primeramente. O sea, porque todo el esperar viene por tú tener un sentido de, como dicen en inglés, expectant, de estar la expectativa, esperando, esperando de que algo sí va a pasar. Entonces, Dios se agrada de que nosotros, aún sin ver, podamos tener fe en Él. Es lo que yo interpreto del verso. Sí, muy, muy buena, muy buena. Tú sabes que tanto ese verso como tú mencionas, también en Proverbios 28:14 y en Deuteronomio, ese capítulo entero, nos ilustra el poder de las bendiciones de vivir en obediencia a Dios. Yo sé que nosotros como cristianos, Raquel y Tricia, a veces vemos como nuestra propia carne o nuestro cuerpo, ¿verdad? Los deseos de nuestro cuerpo combaten contra las cosas que nosotros sabemos que son rectas ante Dios, ¿verdad? Porque y Dios estaba atento. Por eso me gusta que servir a Cristo no es una secta o una filosofía o un club. Servir a Cristo es tener una relación abierta, así como tú y yo tenemos una relación. Servir a Cristo, de eso se trata, porque no te forza. Siempre es muy educado Él. Y aparte de eso, quiere lo mejor para ti.
Oye, yo nunca había visto una relación con más ventaja que la relación de tener Cristo. O sea, a mí me conviene ser obediente a Cristo. Amén. A mí me conviene servir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que quieren ver esa relación con Cristo como una secta, como una obligación, como una fuerza negativa, cuando en realidad tú y yo sabemos que servir a Cristo es algo que nos conviene a nosotros. De hecho, el mundo secular reconoce que Cristo es una de las personas, una de las figuras que ha tenido la moral o unos valores morales más fuertes que cualquier otra filosofía, otra religión, otro tipo de organismo. Y tú y yo nos beneficiamos. De hecho, hay abogados, y sabemos que nuestra hermana es abogada, que usan los valores y los principios de Cristo para ver ciertos temas en cuanto a litigaciones de casos. Y yo digo, wow, Jesús lo complementa a todos. ¿Cómo no poder tener una relación íntima y personal con Él si es tan poderoso? Entonces, ¿tiene algo que agregar? Sí, se nos olvidó la palabra clave de lo que es obediencia y cómo comienza. Y la obediencia comienza con el temor del Señor, la cual es... quiero que abundemos sobre lo que significa el temor, porque hay mucha gente que oyen esa palabra y creen que es tener miedo. Como uno le tiene miedo a un insecto, uno le tiene miedo a un animal feroz. O sea, aquí habla de temor del Señor, pero ¿de qué temor? ¿Cómo lo clasificaremos, Tricia? Bueno, es como yo, con el ejemplo que estaba usando ahorita, o más bien saliendo un poco de ahí. Cuando la palabra habla de la obediencia, es una obediencia, es algo que tú haces, aunque sea un sacrificio, pero lo haces porque quieres agradar a Dios, porque quieres honrarlo, no porque tienes temor de que, ay, si no hago esto, el Señor me va a castigar, o si no hago esto, voy a pecar. Yo sé que a veces, quizás antes, ¿no? En algunas iglesias, pues, te decían, no hagas esto porque si no te va para el infierno, o cosas así. Y realmente eso no es lo que Dios vino a enseñar a nosotros. Yo pienso que cuando tú te has rendido al Señor, has decidido de que tú quieres seguirle, servirle, amarlo, ese mismo amor a Dios, esa misma búsqueda que tienes al Señor, pues va a causar que tú quieras agradarle a Él, que tú quieras servirle a Él, y que tú obedezcas, aunque quizás no sea lo más fácil, porque la obediencia nunca es lo más fácil, no. Pero sí produce paz, sí produce tranquilidad, sí produce gozo. Es como un temor es como un temor reverente, más bien. Así es. No un temor de miedo, de ay, Dios mío, voy a ver una consecuencia grande. Es como que si lo traemos a lo legal, no es como que ay, Dios mío, si no hago esto me van a poner en la cárcel. O sea, no, para nada. Es más bien, tú lo haces porque lo amas. Exacto. Eso lo produce el amor a Dios, el saber que tú lo estás agradando. Como dije, es un temor reverente, no es un temor de miedo. Exacto. De que estoy asustada, tengo que hacerlo porque estoy asustada, sino por amor a Él. Amén. Y como dije, eso va a traer paz a tu corazón. En vez de el miedo trae ansiedad, trae confusión, duda. Y exacto. Y la obediencia pues trae tranquilidad, trae paz. Así es. Cuando uno, aunque hay veces que
escuchamos esa palabra obediencia y pensamos que es algo difícil. Tal vez sea algo difícil, como dijo Ignacio, como ser humano, pero realmente tú acabas de decir que si uno ama a Dios, es fácil, como viene natural, viene innato con el amor a Dios. Es como que fluye natural ser obediente a Dios cuando hay amor a Él, amor genuino. Cuando hay amor genuino, hay una convicción, un sacrificio que acabamos de mencionar anteriormente, acaban de mencionar Tricia, sobre ese sacrificio, es despojarse de todo. Cuando uno hace eso, uno dice, Señor, aquí estoy, te amo, me rindo. Y cuando hay ese amor y esa entrega verdadera, la obediencia se te hace fácil. Sí. Fíjate que cuando mencionaba el capítulo 28 de Deuteronomio, y también si vamos y vemos, no sé si tú lo tienes ahí, lo puedes leer, Proverbio 28, verso 14. Deuteronomio 28. Proverbios 28. Ahí me gusta mucho de este capítulo porque habla, bienaventurado el que siempre teme al Señor. Y como decía nuestra hermana Tricia y tú mencionabas, no se trata de un tema o de un temor de dolor o de sufrimiento, de miedo, sino de esa reverencia al Dios único, al Dios poderoso, real, el respeto que se le debe de dar. Porque yo siempre digo, si tú te encuentras con un político importante de cualquier nación, uno trata de darle un respeto, ¿verdad? Porque hay cosas que la Biblia bien lo dice, darle honor a quien honor se merece. Imagínate cuánto más a un Dios real, que todo lo que hace es para darnos a favor nuestro. Nosotros fallamos en muchas formas, pero Él dice que tomó todo nuestro pecado y lo tiró a la profundidad del mar y le dio la espalda, y que así como está el este, siempre se me olvida esa palabra, al oeste, así de lejos, así Él mantiene siempre la memoria de esos pecados en contra nuestra. En otras palabras, no lo recuerda más, sino que quiere que tú y yo siempre estemos en esas bendiciones. Y yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer a Jesús si todo lo que Él hace es para nuestra ventaja? ¿Cuál sería esta? Y le voy a preguntar a Tricia, ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros obedecer a Dios si todo lo que Él hace es para nuestro favor y nuestra ventaja? Esa pregunta me la hago yo todos los días. Me la hago yo todos los días. Bueno, ¿qué te digo? O sea, para traerlo a lo real y aterrizarlo, eso es como, yo decía otra vez, como los niños. Los padres le dan, cuando nosotros fuimos niños, o sea, nuestros padres muchas veces nos decían cosas que uno no quería hacer, pero que ellos entendían que era para nuestro bien. Y nosotros, me acuerdo que yo a veces le decía a mamá, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? Y mamá me dice simplemente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la cosa que siempre dicen las madres, cuando seas madre o cuando tengas tu casa vas a entender. Y yo no soy madre todavía, pero muchas de mis amigas que ahora son madres me dicen, wow, pero yo hago lo mismo que mami me decía, y le digo a mis hijas lo mismo que ella me decía, como cuando ustedes sean madre van a entender. Entonces, yo lo que pienso es, y sé que como padres, por ejemplo, ustedes son padres, y estoy segura de que cuando le han dicho muchas veces a Gianna que no, por alguna razón, es porque ustedes ya han vivido, han pasado por eso, saben que eso no le conviene, saben lo que le conviene. Sí. Pero Gianna, en ese momento, como ella todavía no ha pasado por nada de eso, no entiende y piensa que ustedes lo están haciendo a propósito. A veces les decía, me imagino, porque los niños siempre dicen eso, tú no me quieres, tú no lo quieres hacer, me quiero ir de aquí, y piensan que uno lo está haciendo por su mal,
pero realmente es porque ustedes ya han caminado ese camino y ustedes saben lo que le conviene. No quiere decir que siempre lo hagan de la mejor manera, no quiere decir que siempre usen la metodología correcta, Exacto. porque verdad, como Exacto. padres también son humanos y se Sí. equivocan, pero el deseo siempre está en hacerlo bien. Y entonces así mismo es Dios, que Dios, nosotros como que vemos, we see the Una small picture, pincelada. vemos Una pincelada. vemos lo que está de frente de nosotros Sí. y Dios ve El panorama como que él ve ente- el planeta, Sí. el panorama completo. Ujú. Entonces, al él ver el panorama completo, mi hija, aunque tú quieras esto, es que no te conviene, no te lo voy a dar, no porque no te quiera, sino porque ahora mismo no te conviene, o porque te puede pasar un accidente si te lo doy. Sí. O sea, son tantas cosas de las que Dios nos libra a diario, que yo pienso que si Él nos enseñara un poquito de esa película, nosotros pues dijéramos, ay Señor, haz lo que tú quieras, como tú quieras, como tú quieras. Sí. Pero como no vemos eso porque Él no nos lo muestra, le damos gracias de verdad por esa misericordia que Él tiene. Pero yo pienso que es eso, que se hace difícil porque uno no lo entiende, Sí. no lo ve, no entiende el por qué, como los niños, mami, ¿por qué? Y después entonces cuando están adultos pues entienden, ya, aunque no me gustó en ese momento, no me pareció lo correcto, pero bueno, entiendo ahora. Y creo que eso es lo que lo hace como difícil, imposible, el no tener esa respuesta ahí mismo, instantánea, como el mundo en el que vivimos, en un mundo instantáneo. Así es. Él no nos puede dar, o sea, eso es lo que tú acabas de decir de si Él nos da la pincelada, entonces tuviéramos otra perspectiva y dijéramos, Señor, haz lo que tú quieras. Pero es por un propósito, porque el sacrificio que Él manda que nosotros tengamos se llama el tener fe. Tener fe es un sacrificio, claro, porque tú no lo ves, no es tangible. Tú no lo ves con tus ojos físicos, tú lo ves con tus ojos espirituales. Entonces, como acabamos de decir al inicio, se requiere un sacrificio. Sacrificio que Él quiere que nosotros tengamos es fe como un granito de mostaza. Y ese granito de mostaza es pequeñito. No sé si ustedes han visto un grano de mostaza, pero es pequeñito. Y de eso se trata. ¿Queremos ver la bendición? Pues tengamos fe. Tener fe es obedecer. Obedecer lo que Dios nos manda hacer. Tener fe como un grano de mostaza. Mira, Y esa misma, o sea, requiere de verdad también como ese, I'm sorry, did I interrupt? no. You're good. Okay. Es tener requiere valor y una confianza en Dios total. Porque muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas que a nuestra lógica no parece, como que, Señor, se van a burlar de mí, Exacto. se van a reír de mí, ¿qué van a pensar? Yo me imagino cómo se habrá sentido Noé en ese momento que estaba construyendo el arca, cuando hacía un solazo, y aquí está este hombre, ¿verdad?, construyendo un arca, y que viene una lluvia que nos va a hundir a todos. Y yo imagino que la gente pensaba de Noé, él construyendo esta arca, supuestamente prediciendo de que venía un diluvio. Sí. Y sobre todo lo que la gente podía pensar, la lógica humana, Noé decidió obedecer a Dios, o sea, es como una convicción que él tenía de que Dios iba a cumplir su palabra, aunque para él pareciera ilógico, o sea, y no fue una cosa de que un día, una cosa de un día, no, sino que todo el tiempo que le tomó a él construir esa arca, mientras quizás él era el cosa de burla en ese momento. O sea que realmente también la obediencia sí requiere valor, pero sobre todo fe. Mira. Y bueno, despojarse hasta de la lógica, como que esto no tiene lógica, no tiene sentido. Y me acuerdo ese ejemplo que pusimos cuando comentamos sobre esto en inglés, sobre Naamán, de cuando mandaron a Naamán a
¿cuál sería la palabra? Ahora pienso en inglés, ahora estoy pensando en español. A que se zambullera 7 veces, ¿no? Oh, sí, sí, en sí. En el río, Sí. para que su lepra fuera sanada. Y quizás, y como como decíamos, o sea, ni siquiera fue en uno de los más ríos más bellos Sí. del lugar ni nada, sino en uno que no tenía prácticamente mucha importancia. Y a veces, y quizás él habrá dicho, pero ¿por qué? Si él tiene el poder, Dios tiene el poder de simplemente decirlo y ya yo ser sanado, ¿por qué me tengo que tirar 7 veces, perdón, para ser sanado? Pero si él no lo hubiese hecho, realmente su lepra no se hubiese quitado. Entonces, es algo que muchas veces las cosas que Dios hace muchas veces van contra nuestra lógica. Así Sí. es. Pero al final, ahí está la recompensa. Amén. Me gusta mucho ese ejemplo de Naamán porque primero era una persona que lo había logrado todo como general, uno de los más prestigiosos. Y en Siria habían mejores ríos en aquel entonces que en Israel. De hecho, tú ves ese río que no ha cambiado mucho, siempre sucio, ese río Jordán, siempre sucio y eso. Pero me gusta la parte donde uno de sus sirvientes le dice, pero general, vamos a ser sinceros, si este profeta le hubiera pedido algo mayor, un sacrificio mayor, usted lo iba a hacer. Sin embargo, le está diciendo algo simple, vaya al río, sumérjase 7 veces, y usted está dando toda su enojo, porque al principio él esperaba que el profeta saliera afuera a recibirlo, no me recibió, me mandó a su siervo. O sea, yo soy una persona de importancia y me está mandando al siervo. Sin embargo, no importa quién el Señor manda la palabra de Dios. Cuando tú recibes la palabra, tú estás recibiendo al Señor directamente. Y la obediencia, obviamente, vale más obedecer al Señor que a cualquier otra cosa, que a nuestro propio orgullo, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar un poquito en este general. Este general lo que está mirando es que yo soy una persona importante, de gran prestigio, y vengo a este lugar y me tratan como si yo fuera de tercera clase. Y esa parte, por poco, le quita la oportunidad de recibir el milagro que Dios quería darle. Imagínense esto también en el tiempo de hoy. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere que nosotros obedezcamos? Que vayamos a donde Él nos está mandando, nos está diciendo, mira, aquí no va a ser tan bonito quizás. Uno está acostumbrado al prestigio, al nombre, al estatus. Sin embargo, el Señor te está diciendo, deja todo eso. Y una de las cosas que estoy meditando un poco en estos días en la carrera de Moisés. Y yo digo, wow, Dios mío. Moisés tiene muchas similitudes a Jesucristo, en el sentido de que fue uno de los niños que querían exterminar. Alguien sospechaba que se iba a levantar un libertador del pueblo y quería exterminarlo. Pero yo siempre digo, Dios, ¿para qué fue ese propósito de educarlo como un príncipe? Si al final y al cabo nada de eso lo usaste. No. Nada de ese recurso lo usaste. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cuál sería el propósito? Porque todo caminábamos que iba a ser el rey de Egipto en aquel entonces. Y si él hubiera sido el rey, quizás iba a ser más fácil de libertad, humanamente hablando, ¿verdad? Sin embargo, Dios tenía un plan magistral, un plan único. Y dentro de ese plan yo decía, wow, quizás la oportunidad de Moisés ser el príncipe en ese lugar solamente sirvió para que el pueblo de Israel sepa que él es un líder. Pero no un líder cualquiera, sino un líder que Dios llamó. Porque recuérdense que muchos se opusieron a Moisés, aún haciendo todos los milagros que él hizo. Muchos se opusieron tanto, hermanos y amigos, que
solamente 2 personas pudieron ver la tierra prometida. Y dentro de ellos ni siquiera Moisés estuvo dentro de ese grupo. Toda esa generación tuvo que pasar por la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias. Así como nosotros decimos las bendiciones de la obediencia, también podríamos decir la penuria, el maltrato de la desobediencia. Entonces, esto impacta porque a veces creemos que, mira, el título que yo tengo es lo que el Señor va a usar. Y a veces Él lo pone eso, mira, en la gaveta. No, yo quiero usarte a ti, pero sin ese recurso, sin esa fortaleza. Amén. Obedecer es traer favor a tu vida. Traer ese favor que te abre puertas, que te abre camino a tu vida. Entonces, sí, hay muchos beneficios en obedecer. Y quizás sea algo cliché, como quien dice, tú lo estás diciendo así por así, pero realmente es así. Tú obedeces y tú traes favor a tu vida. Sin duda. Yo sé que a veces en este mundo en que vivimos puede ser bastante difícil. Es como tratar de luchar contra la corriente, pero vale la pena porque la bendición es grande. Es mucho más grande de lo que el mundo secular te puede ofrecer. Así es. También hay un versículo que dice, la bendición de Dios enriquece. Es la bendición que dice, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Así es. Amén. No añade tristeza. Entonces, obviamente no es que vamos a hacer una riqueza de dinero como mucha gente pudiera pensar, pero te enriquece en todas las áreas, yo diría, aparte de eso, en todas las áreas, porque, y como dice, no añade tristeza, o sea, es simplemente, la obediencia trae consigo bendición, como tú dijiste, y esa bendición, pues, trae más bendiciones, trae puertas abiertas, es como, yo diría que es como una cadena. Yo pienso que esa bendición a la obediencia a Dios nos trae favor a nuestras vidas, trae el favor de Dios, y experimentamos, a raíz de eso podemos experimentar su paz, experimentamos su protección, experimentamos provisión. Amén. Y podemos ver el propósito de Dios. Así es. Como el propósito, por ejemplo, que tenía Esther, que Dios usó con Esther, cuando ella estuvo a favor, que Dios puso favor en ella ante el rey y que fue escogida de entre todas esas mujeres, ¿verdad? Dice la palabra que Esther tenía una belleza, me imagino yo que era una belleza totalmente diferente, pero fue Dios que puso su gracia en ella. Dios tenía un propósito mayor que quizás ella no ve en ese momento. Y a ella le costó, tuvo que tener un momento de obediencia y quizás me imagino que ella sintió temor y fue cuando estaban persiguiendo a los judíos. Ella era judía, pero en ese momento no lo conocían, ¿verdad? Porque su tío le había dicho que ocultara de dónde ella venía. Pero vemos ahí en ese ejemplo cómo Dios permite, no solamente la gracia de Dios sobre ella, pero Dios usa a su tío para decirle, mire, no te creas que tú te vas a escapar de ahí, de lo que le va a pasar a los judíos, si tú también, o sea, no intercedes por tu pueblo. O sea, Dios permitió que ella estuviera en una posición donde ella podía ser utilizada, pero ella podía decir, no quiero, o sea, es muy arriesgado, porque lo que conocemos la historia, sabemos que ella tenía que ir ante el rey y todo el que se iba ante el rey sin que el rey lo mandara a llamar, pues lo ejecutaban, o sea, si él no extendía el cetro. Sí. Y ella pues tenía, me imagino que temor, ¿no? De presentarse ante el rey así sin que él la llamara. Y pues decidió tomar un tiempo de ayuno y mandó al pueblo a ayunar
para este propósito. Pero ella podía haber dicho que no. Ella podía haberle dicho a su tío, ay no, tengo miedo, o sea, yo no me quiero morir, me puede pasar algo, o sea, nadie que ha hecho eso ha quedado con vida, pero ella, o sea, sabía en quién estaba confiando, Sí. decidió hacerlo, como dicen, no matter what, oró, o sea, usó una de sus estrategias, de las estrategias que tenemos nosotros, la herramienta más bien que tenemos nosotros, que es la oración y esa fe en Dios. Y eso la llevó a ella a poder tener esa gracia, o sea, fue successful ante los ojos del rey, y no solamente ella, sino también su tío. Sí. Así que la bendición de Dios pues simplemente abre puertas y trae otros propósitos que en el momento no lo vemos, pero después pues es como una cadena, sale toda la luz. Sí. Así que Tú mencionas algo muy importante porque algo que yo pudiera agregarle a lo que es el beneficio de obedecer, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de Esther, ella hizo un sacrificio prácticamente a un alto riesgo de perder la vida, pero no lo hizo buscando su favor, sino el favor de sus amigos, de sus hermanos, de sus patriotas, de sus familiares. Entonces, en ese sentido, cuando yo hago un sacrificio que no es buscando mi propia bendición, sino la bendición de otro, Dios también toma medida en eso. Que tú sabes que mucha gente por cualquier razón que son cristianas, toman el momento para jugar la loto, especialmente cuando está al 1,000 y pico de millones, ¿tú sabes? Y dicen, ay Señor, bendíceme y dame esto. Pero tú lo estás haciendo para beneficiarte a ti. Y cuando tú estás buscando tu propio beneficio en las cosas del Señor, es muy difícil que se haga. No te digo que no sea posible, pero es muy difícil porque Dios siempre va a buscar y a bendecir a aquellos que quieren bendecir su iglesia, que quieren bendecirle, que quieren hacer las cosas. Por ejemplo, Salomón pudo haber pedido toda la riqueza porque el Señor le dijo, pídeme. Sin embargo, él le dijo, no voy a buscar, ayúdame a ser sabio para no desviarme en aquello que atrae la riqueza y me olvide de ti, o en aquello que me aleje de ti, o en la pobreza y quiera de alguna forma u otra maldecirte por la pobreza en la que estoy. Sin embargo, dice la Biblia que Dios los bendijo de tal forma que no ha habido en la historia un rey que sea tan bendecido económicamente. Oye, él fue el que le construyó la casa al Señor, pero también se construyó una casa todavía más grande para él. Entonces, pero todo es al punto de cómo es que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que yo estoy buscando con esto que yo quiero lograr? Por ejemplo, yo quiero lograr ser un consejero de un nivel alto de prestigio para educar y traer algún tipo de enseñanza o quizá un nuevo proceso de consejería. Pero ¿cuál es el objetivo mío? ¿De poner mi nombre arriba o de poner el nombre de Dios en alto? Entonces, en ese sentido, como cristianos, nosotros siempre debemos de tener ese balance. Sí, el Señor quiere que nosotros nos superemos, porque yo siempre digo que un cristiano multimillonario tiene más oportunidad de hacer más, alcanzar más almas, que un cristiano pobre, obviamente, ¿verdad? Especialmente con la tecnología. Vamos a ponerlo acá. Hay personas que quizás quieren alcanzar una... Por ejemplo, yo me recordaba que el alcanzar unas almas a nivel satelital cuesta millones de dólares para mandar esa señal al mundo entero. Imagínate tú,
¿Cómo yo voy a poder buscar millones para nada más? Estamos hablando de la señal para llegar a muchos lugares a través del satélite. Entonces, todo cuesta y obviamente hay que hacerlo buscando esa obediencia que Dios quiere. Amén. Que lo que tú y yo estamos haciendo siempre sea para obedecer a Dios, no para llenar mi ego. Tomando también en consideración que tanto obedecer que desobedecer requiere una decisión. Y todo ser humano sabe si una decisión es correcta o no. Aunque digan, no, yo no sé, hay algo dentro de ti que te dice, eso está mal, esto está bien. A veces hay personas que se acostumbran a hacer el mal y creen que el mal es normal, pero saben que está mal. No sé si hace sentido, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, ¿cómo puede esa persona que ve las cosas mal como si fuera normal? Yo le diría, ora, escudriña la palabra, que a través de eso, Dios te da el discernimiento de saber qué elegir. Y saber qué elegir correctamente significa obediencia, obedecer, hacer su voluntad, discernir su voluntad. Amén. Sí, no hay duda, no hay duda. Déjame, yo sé que estamos llegando a la parte final de este episodio, pero no quiero ir sin presentar este verso para que nuestra hermana nos dé un input acerca de este verso que tenemos por acá. Yo creo que está ahí Juan 14, pero vamos a ver si lo puedo poner en la pizarra para que ella lo vea. Me gusta mucho este verso, pero hay siempre una forma de verlo. ¿Lo puede ver ahí? Mira a ver si lo ve. Sí, ahora sí. Ok. Se tomó un segundo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Wow. ¿Qué nos dice nuestra hermana Tricia de este verso tan lindo? Profundo. Es profundo. Profundo versículo. Para mí todo viene por esa sumisión, esa entrega de querer agradarle. Ahí es que para mí todo se une. Es como cuando tú estás en una relación y tú amas a esa persona especial, ¿no? Sí. Hay veces que, bueno, ustedes que están casados sabrán, me imagino cuántas veces Raquel ha hecho cosas que no necesariamente ella quiere hacer, pero porque te ama a ti, la ha hecho igual tú a ella. Bastante. Dice Raquel que sí, que bastante. 20 años en eso. Casi 20. Bastante. 20 años. Sí. Bueno, ya son hermanos. Ya somos hermanos. Hermano casi. Bueno, entonces yo pienso que ese es el mayor ejemplo de poner el cuando tú amas, ¿no? El sacrificio, porque es básicamente otra vez negarse a uno mismo, ¿no? Como por querer agradar a esa persona. O sea, yo voy a ir a un juego de fútbol porque mi pareja le encanta el fútbol, pero eso no quiere decir que a mí me gusta. Simplemente es para agradarlo a él, ¿no? Sí. Entonces es un sacrificio que uno hace. Pero un sacrificio que no viene con un dolor, sino que viene con un contentamiento, al saber que, bueno, no necesariamente me gusta, pero me siento feliz, te produce gozo, te produce tranquilidad. Amén. Y paz. Así es. Porque tú sabes que estás haciendo lo correcto. Así es. Estás trayendo en este caso que estoy poniendo, una felicidad en la persona que tú amas. Entonces trae esa paz y esa alegría. Y es lo mismo cuando, como dice la palabra, que el que me ama va a guardar mi palabra y yo voy a morar con él, porque se supone que la persona que está haciendo eso, pues ha dado un paso de entrega a Dios. Y cuando tú estás entregada a Dios,
pues entonces eso va a traer el deseo de que tú quieras, perdón, que tengo, sí, hay un background, hay niños por acá, de que tú quieras agradar al Señor. Va a traer el querer como el hacer su perfecta voluntad, precisamente por ese amor que tienes a Él. Amén, amén, amén. Ya llegamos a lo que es el final del episodio. Tricia, ¿qué palabras tú le dirías, o sea, últimas palabras a nuestra audiencia de inspiración, o sea, para que ellos puedan saber que obedecer, aunque aparenta ser difícil, no es tan difícil, solo hay que entregar tu corazón a Dios? ¿Qué tú le dices a nuestra audiencia? Bueno, muchas cosas se pudieran decir, pero una de las cosas que yo le diría a las personas es: obedece. No hay nada mejor que saber que estás haciendo las cosas correctas, aunque no tengan sentido en ese momento. Hay un libro que dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se me olvidó el autor, pero son esas cosas que es simplemente como tú evaluar y más bien tratar de, y esto es para el que sea creyente y también el que no lo sea, acercarte más a Dios, acercarte más a ese source, a esa, ¿cómo se dice source en español? Esa fuente. A esa fuente, conectarte más con Dios, porque al conectarte con Él, va a ser más fácil tú poder escucharle, va a ser más fácil, no necesariamente entender todo el proceso, pero sí saber de que tú te está llevando y te está dirigiendo a alguien que quiere lo mejor para ti. Amén. Igual como cuando un padre está dirigiendo a un niño, o sea, el niño tiene confianza porque sabe que papi y mami están conmigo. Entonces es acercarte, yo le diría a la gente que están escuchando, a todos los que están escuchando, que no hay nada mejor que estar cerca de Dios, Amén. Que acercarse a Él, buscar esa dirección, buscar esa guianza. El mundo ya trae bastante confusión, Amén. Pero que sepas que puedes venir a Él en cualquier momento, orarle, decirle: Señor, no entiendo. Está bien que tú le digas eso: Señor, no entiendo, pero guíame tú, dirígeme. Amén. Y yo sé que Él lo hace. Él lo hace. Quizás no es una respuesta instantánea como el mundo que estamos viendo, pero sí es algo que trae paz. Amén. Sí, así sí. Es. Gracias, Tricia, por esas palabras de aliento. Para culminar, quisiera traer una bendición para nuestros oyentes, y esa se encuentra en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima. Dios bendiga, muchas gracias por todo y que nos vemos hasta la próxima.